al tema de hoy, que es el 1 de mayo. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero realmente el programa lo va a desarrollar Antonio Eber. ¿Sí? Yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción, pues que es como la introducción sindical que hacemos siempre antes de todo evento que nosotros realizamos. Este 1 de mayo nos encontramos con una situación diferente a los otros 1 de mayo. Es importante recordar que los orígenes del 1 de mayo están en la lucha libertaria de los trabajadores, en la lucha del movimiento anarquista, que ha sido muy importante y que ha sido satanizado como un movimiento violento, pero que realmente no es así. El movimiento anarquista tiene diversas facetas, tiene un anarquismo pacifista también, un anarquismo ecologista y un anarquismo naturalista. Entonces no podemos relacionarlo con la violencia o con el desorden, como lo ha planteado desde las miradas oficiales. Pero resaltar de este 1 de mayo, quiero decir que nos encontramos en medio de un paro nacional que tiene unas solicitudes al gobierno nacional. Pues la primera solicitud que se plantea el Comando Nacional de Paro y todas las organizaciones que están alrededor de este comando es la lucha por la vida y por la paz, porque tenemos alrededor de 1000 asesinatos desde noviembre de 2016. En este gobierno se ha incrementado el asesinato y se han incrementado las masacres. Asimismo, este es un gobierno que no le ha apuntado a la paz y que de una u otra manera ha visto cómo se han asesinado 267 reinsertados de las FARC, de los cuales el 90% son declarantes en el proceso de la justicia, o eran declarantes en el proceso de la Justicia Especial para la Paz. Es un gobierno que ha violado la Constitución en el sentido que ha hecho todo lo posible por llevar al país de nuevo a la guerra. El orden público así es crítico en la cotidianidad en diferentes regiones del país donde están mandando a las bandas criminales. La sustitución voluntaria en el caso de los cultivos ha sido reemplazada por la política de fumigación con el glifosato, y hasta ahora pues ha habido una resistencia social con ese tema, y pues ahí hay una lucha, digamos, desde los campesinos para que no sean fumigados con este elemento cancerígeno. Por otro lado, la tasa de desempleo pues se ha incrementado. Pues nosotros traíamos una tasa del 16%, del 10% de desempleo, que es muy alta, y con la pandemia pues se ha incrementado a más del 16%, y alrededor de 15.000 pequeñas y medianas empresas han sido quebradas porque los recursos de la pandemia se han dado fundamentalmente a las grandes empresas y no a estos sectores de la pequeña y la mediana empresa. Hoy en día, a pesar de traíamos una situación de pobreza bastante grave, pero se ha incrementado. 36% de los colombianos y las colombianas no consumen sino 2 comidas, es decir, 17 millones de colombianos hoy están obligados a que no pueden consumir más de 2 comidas. Cerca de 6 millones de colombianos no consumen sino una comida al día. En el último año la pobreza por ingresos monetarios avanzó, o sea, se incrementó en un 6.8% y se ubicó en el 42.5% de la población. O sea, 21.2 millones de colombianos no tiene para cubrir sus necesidades básicas. ¿Cuándo se habla de que una persona es pobre? Cuando tiene más o menos o alrededor de 327.000 pesos mensuales de ingreso. Ustedes se darán cuenta que la situación no es fácil. La pobreza extrema está en el 15.1% de la población. Pasó de 4.6 millones de personas, que era lo que traíamos antes de la pandemia, a 4.4 millones. Esta pobreza extrema son las personas cuyos ingresos son inferiores a 135.000 pesos mensuales. Entonces, pues la gravedad es alta. Y entre pobres y pobres extremos, entonces podemos sumar el 42.5 más el 15.1 nos da un 57.6% de los colombianos. Por eso se habla de un 60% de los colombianos entre pobres y pobres extremos. O sea que tenemos en 21.2 millones más 7.4 millones nos daría un total de 28.2 millones de habitantes en condiciones entre pobreza y pobreza extrema. Los programas del gobierno solo llegan a un 12% de los pobres.
O sea que abarcan, ellos están hablando de unos programas donde abarcan 2 millones de personas, o sea que eso es una cosa mínima, ¿sí? Realmente la política del gobierno con lo que está justificando la reforma tributaria, detrás de eso hay unas falsedades. El costo, digamos, es de alrededor de 1% del PIB, y con lo que proponen ahora con la reforma lo irían aumentando al 1,4% del PIB. O sea que prácticamente eso es una política demagógica que no es clara, que no sirve. Realmente nosotros desde las organizaciones sociales, desde la diversidad de organizaciones sociales, y ahí está el movimiento sindical, se ha planteado la propuesta de una renta básica, que es una renta básica precisamente para este 57,6% de la población, y no es muy alta. Se está planteando en una propuesta moderada. Realmente la discusión con la renta básica cuando apareció, nosotros en ese momento fuimos los primeros o de los primeros que lo planteamos aquí en Colombia, en el surgimiento de nuestra organización sindical, porque lo que se plantea con la renta básica es que todos los colombianos tengan derecho a una renta básica por el solo hecho de existir, ya sean ricos, pobres, medianos, en pobreza extrema, en donde estén, pero tengan derecho a una renta básica. Ese es el planteamiento generalizado, y con esa idea surgió, ¿sí? Porque se trata de garantizar, digamos, que hoy en día la situación de desarrollo del capital permite garantizar la vida absolutamente para todo el mundo, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta inicial. Pero indudablemente que aquí se está planteando, pues no para todo el mundo, en la medida en que es un proceso gradual. Y por eso, en la propuesta de renta básica que estamos haciendo desde las organizaciones sociales, estaría abarcando el 60% de la población, y su costo tampoco es que sea súper, es un costo del 3,4% o alrededor del 3,7% del PIB. Eso es lo que se está planteando. Sin embargo, el gobierno pues se está engañando y está cañando con un 1%, 1,4%, que realmente no resuelve el problema. Asimismo, el gobierno, y por eso pues es otra de las razones del paro, no suspende ni elimina las excepciones de 2019, que son alrededor de 10 billones. Las ha solicitado no solo los movimientos sociales, sino también la ANDI. Y tampoco toca los demás beneficios fiscales que tienen, y que pues los cálculos plantean que está alrededor entre 28 y 56 billones. No toca las zonas francas, a pesar de que la misión tributaria internacional se lo planteó. No se plantea un impuesto progresivo a los dividendos, y resulta que a medida que se incrementan los ingresos en los colombianos, ya los súper ricos y esta élite que es súper rica, pues ya no vive del trabajo, sino vive precisamente de los dividendos, ¿sí? Sin embargo, los impuestos aquí están dirigidos fundamentalmente al trabajo, ¿sí? Y en los estudios lo que muestra es que en la medida en que avanza también los ingresos, también incluso del trabajo, la base es mucho menor. Mientras nosotros arrancamos con un 20%, ellos terminan arrancando incluso hasta con un 5%, los súper ricos, y los ricos del 1% van alrededor como en un 15%. En realidad la pirámide en Colombia de desigualdad es inmensa. Incluso dentro del decil 10, dentro del decil más alto, hay una diferencia grande entre los más bajos del decil 10, o sea, los 10 del decil 10 y el 1 del decil 10. Eh, entonces, lo que nosotros vemos es que fundamentalmente busca gravar las rentas del trabajo de los sectores medios, ampliando la base de los declarantes. El sector medio de la población está alrededor del 43%. El 3% pues es el que se concentra la mayor riqueza, y dentro de ese 3% hay una mayor concentración en el 1% y una superconcentración en el 0,01% y en las multinacionales. Entonces, realmente aquí hay un problema fiscal grande, pero ese problema se resuelve cobrándole a los que deben pagar, ¿sí? Y en esa medida podríamos resolverlo. Incluso Garay ha hecho una propuesta, por ejemplo, alrededor del IVA, porque Garay y Espitia consideran que los súper ricos sí deben pagar ese IVA absolutamente a todos los productos de la canasta familiar, y ellos hacen un planteamiento que se les cobre eso dentro de la declaración de renta. Sin embargo, pues aquí pues la política gubernamental no es esa, porque realmente no es el pueblo el que está gobernando.
Entonces, la propuesta que se ha hecho desde el pueblo y desde el movimiento sindical y todo el comité de paro es que se retire esta reforma tributaria. Esa es la propuesta y en eso es que se está trabajando. Por otro lado, el otro de los temas que está convocándonos a nosotros, convocó al paro nacional, pues es el tema del COVID-19, que ha sido de los peores países del mundo que, en su manejo. La doctora Carolina Corcho, que la hemos invitado a varias reuniones con nosotros, ha hecho un estudio con su grupo de, la, de la Fundación Sur, incluso ahí está en el artículo que nosotros siempre enviamos y damos a conocer cada 15 días en el informativo sindical, y ellos realmente encuentran que la mortalidad oficial que plantean de 72.725 al 28 de abril realmente no es esa, realmente es mucho mayor. Ellos hablan los estudios les indican que se está elevada a 83.312 personas para esa fecha. O sea que hay una diferencia del 15% entre lo oficial y lo real. Hay un subregistro de la mortalidad por COVID. Entonces eso indica pues que en el ranking nacional, incluso analizando a partir de los 72.725 que estábamos en el 18 de abril, en el 28 de abril, en el ranking internacional estamos en los peores lugares. Ella hace una comparación con la India y dice que mientras en la India tenemos 147 muertos por millón, en Colombia son 1.417 muertos por millón. O sea que estamos en 10 veces la mortalidad de la India. En un momento en que se ha vacunado totalmente solamente al 3% de la población y a eso le podemos sumar un 2% que tiene la primera dosis, pues entonces para la inmunidad del rebaño se requiere el 70%, o sea que eso estamos bastante lejos de esto, por lo menos en el 2022 y a finales del 2022 tendríamos resuelto este problema. Por otro lado, el paquetazo de Duque pues incluye una reforma laboral en la cual se está planteando todo el tema del trabajo por horas y se está planteando que la gente va al rebusque por una opción de vida, según los analistas del gobierno. Ya no es por la situación económica que no encuentran empleo, sino que supuestamente es por una opción de vida, que es una de las grandes mentiras, otra de las grandes mentiras que nos plantea este gobierno. Por otro lado, la reforma pensional, donde quieren marchitar aún más a Colpensiones, cuando realmente debe ser todo lo contrario, debería todo llevarse a Colpensiones, en la medida en que lo que hacen los privados es simplemente ser unos operadores de nuestros recursos, que son los recursos pensionales, y a partir de eso pues montan tremendos negocios que les sirven para enriquecerse, y cuando viene la gente a pensionarse, pues entonces resulta que estaban arrancando con el 25% y por eso hoy la gran cantidad de demandas que encontramos de la gente buscando salirse de este sistema privado y pasarse al sistema público en el cual arrancamos con un 65%. Es muy importante, sobre todo para los jóvenes que piensen en este tema, porque uno cuando tiene los 25, los 30 años dice, no, eso yo nunca me voy a pensionar. Pero ya cuando llega a los 60 se da cuenta precisamente de la necesidad de pensionarse y de haber adquirido este derecho de estar trabajando alrededor de este tema, ¿sí? Entonces es muy importante y por eso esta lucha, digamos, por un régimen pensional decente, público, en lo fundamental. No quiere decir que pueda desaparecer el régimen privado, puede mantenerse, pero de otra manera, pero sobre la base de que la gran cantidad de población, la inmensa mayoría de la población, pase al régimen público, que realmente es un régimen solidario, ¿sí? Por otro lado, el paro nacional, pues también nos enfrentamos en el primer día pues, al fallo que dio la magistrada Yolanda Villamizar, donde prácticamente decía que hasta la inmunidad de rebaño, entonces tendríamos que ir hasta, como decía, hasta diciembre de 2022, que lo manifestó claro, con toda la claridad, nos lo explicó el doctor Uprimi en la charla que tuvimos, que es un exabrupto jurídico. El derecho a la protesta es un derecho constitucional, está en el artículo 37 de la Constitución Política, donde dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente sin permisos de ninguna clase. Los límites solo
lo establece la ley y los estados de excepción, y A no estamos en concentrarse esas en el Parque de los circunstancias, Deseos en la y la ciudad de gente hoy en Medellín. día se Ya en este demostró que le momento tiene más están miedo recorriendo al algunas gobierno zonas de que la al parte virus. céntrica de la Por otro ciudad. lado, Algo muy importante para la resaltar, y es que realidad la de la hinchada tanto de protesta es Medellín que por lo menos 600 de los 1.100 municipios protestaron. Se calcula alrededor de 7 millones de personas en las calles. Las ciudades, digamos, para resaltar algunas, pero esto fue, pues estamos hablando de 600, entonces, pero vamos a resaltar Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Tunja, Villavicencio y muchas otras ciudades del país. Ibagué, bueno, la protesta realmente en un 99% fue pacífica. Eh, Hubo pues unos actos violentos pues en un país traspasado por la violencia. Son inevitables, pero indudablemente tenemos que luchar contra ellos y tenemos que buscar siempre que la protesta se dé de forma pacífica. Nosotros como incluso desde Ultradian, que hemos defendido siempre el pacifismo y la lucha civil. A pesar de ello, mataron a algunas personas, sobre todo en Cali, un joven fue asesinado por la policía. Y ayer continuaron las protestas y los informes que daban de Cali es que la situación está bastante complicada. Han matado a 7 personas, han sido asesinadas y además de eso, pues se ha planteado la militarización de la ciudad cuando realmente es una protesta ciudadana y los militares no tienen por qué salir a las calles. Primer día pues hubo un cacerolazo a partir de las 8 de la noche, fue un cacerolazo nutrido. Eh, por otro lado, las encuestas indican que el 73% de los colombianos apoyó las encuestas, apoyó la protesta ciudadana y alrededor de un 35% manifestó salir a las calles y de hecho pues la respuesta en las calles fue inmensa. Las protestas han seguido, se han mantenido en diferentes sectores, están bastante localizadas, pero a pesar de que de esto pues se mantiene la protesta, digamos, sin saqueos. Incluso hubo un hecho pues que llamó la atención, es que hubo un saqueo al Éxito en Cali y la gente devolvió lo que, digamos, la misma gente, un movimiento cívico que hubo ahí alrededor, recuperaron las cosas y las devolvieron al almacén en un acto, digamos, de civismo que me parece que es muy importante destacarlo en la medida en que pues de lo que se trata precisamente es de demostrar nuestra capacidad como ciudadanos de salir a manifestarnos en las calles sin ejercer actos de violencia. Por otro lado, pues entonces, en la DIAN también se dieron alguna situación en Cali que no pasó a mayores. Realmente, pues claro, la DIAN se coloca como un fetiche en la medida en que pues somos los operadores tributarios y la gente pues no entiende ese problema. Nosotros lo que estamos es cumpliendo con la ley pues que apruebe el Congreso, así esa ley y ese estatuto tributario no sea progresivo y sea inconstitucional a nuestro modo de ver, pero es nuestra función. Sin embargo, pues afortunadamente no pasó a mayores. Nosotros hacemos una crítica también y creemos que esta es una responsabilidad del gobierno nacional, es una responsabilidad de la propia administración que obligó a los funcionarios a estar en las oficinas cuando fue un día en que debía estar la gente en su casa y seguimos reivindicando el trabajo en la casa precisamente mientras esta pandemia no desaparezca, porque una cosa es estar encerrado en una oficina y otra cosa es estar al aire libre. Y por eso precisamente ya se han demostrado, ya hay estudios en Estados Unidos donde han demostrado cómo las movilizaciones ciudadanas y el hecho de estar al aire libre no implican un incremento, digamos, un desarrollo de la, del virus, ¿sí? Mientras que los sitios cerrados, los transportes, eso sí significan un desarrollo del virus. Nosotros, pues, preferimos la protesta virtual un poco en la lógica de lo que hemos venido planteando, pero también invitamos a las personas que quisieran asistir a que se movilicen, porque nos parece que es importante reconocer que hoy el carácter de la protesta es mucho más amplio que hace unos años, bueno, que digamos que antes del COVID, porque el elemento virtual también entró en la dinámica y entonces ahí juega también el Facebook, juega el Twitter, juega las reuniones que nosotros hacemos, juega nuestra participación desde un poco desde el razonamiento. No son eventos académicos lo que nosotros hacemos, son eventos sociales y culturales donde hacemos análisis de la problemática y ese análisis nos permite también comprender mejor la situación en la que estamos viviendo.
En el caso de la DIAN, pues vivimos pues una crisis profunda que viene, digamos, hace parte de la crisis nacional que se viene de tiempo atrás. El anterior director realmente ha sido el peor en muchos años. Yo creo que de toda la historia de la DIAN, el anterior director fue el peor en sus relaciones con los trabajadores y desde la DEGRAE se mantiene una política agresiva hacia los trabajadores, buscando una mayor explotación, buscando, es un trato bastante fuerte, que en algunos momentos podemos decir que es un trato cruel y también es una política que ha buscado dividir a los sindicatos y cooptar a algunos sindicatos y de hecho han cooptado el 30% del sindicalismo de la DIAN. Sin embargo, nosotros seguimos luchando para que estos compañeros entiendan que aquí debemos estar es en función de los trabajadores y no en función de las directivas. Afortunadamente, pues es una minoría, pero de todas maneras queremos recuperarlos porque son compañeros que deben entender que los aliados somos los trabajadores y no puede ser que sigan pensando que sus aliados son las directivas están de paso, sin embargo la lucha la seguimos manejando aquí absolutamente todos los que quedamos en esta entidad. Por otro lado, tenemos un grave incumplimiento en el tema de la ampliación de planta. Ya los investigadores lo han planteado, incluso el mismo investigador Mario Valencia lo planteó en la charla que dictó el día 28 de abril, el día del paro nacional. Lo planteó el doctor Villabona, el profesor Villabona de la Universidad Nacional, cómo somos la entidad más barata casi que en el mundo en el pago a sus trabajadores, pero también la más barata en cuanto al número de trabajadores. Somos la peor en el número de trabajadores con relación a la OCDE. Realmente nosotros estamos realizando una super labor y por eso es que tenemos un acoso directivo permanente por la falta de personal suficiente, pero igual esto contribuye también a esta evasión y ilusión y contrabando que se expresa alrededor de 20 billones en IVA, 20 billones en renta y 10 billones en contrabando. Esto es muy grave y realmente ahí hay un problema de falta de personal y necesitamos articular, digamos, el incremento de la planta con el fortalecimiento de la tecnología. Son dos elementos que tienen que estar unidos, o sea, la tecnología sola no funciona y el solo incremento de la planta sin tecnología tampoco funciona. Ese es un elemento central, compañeros, que nosotros tenemos que seguir defendiendo esta ampliación de la planta porque tiene aspectos nacionales en cuanto al cobro de los recaudos, pero también tiene aspectos internos en cuanto al tema pues, del acoso laboral y también en cuanto al tema del concurso, porque corremos el riesgo de que 1.500 compañeras y compañeros se queden sin trabajo en un momento tan crítico de la economía nacional. Por otro lado, pues nos han impuesto un 0,71 que viola en algunos aspectos derechos fundamentales. Los concursos no fueron negociados. El manual de funciones que nos impusieron fue desarrollado a última hora y es excluyente de muchas profesiones. Tenemos en esta administración una falta total de diálogo social. Ya no nos podemos comunicar con las directivas porque no hay absolutamente nada que resolver. Todo es no. A todos le sacan argucias y leguleyadas para tratar de no resolver la problemática. Hay una negativa en la práctica a iniciar la negociación colectiva por cuanto la relación con los sindicatos no le favorece sus intereses. Ya por fin logramos demostrar que la comisión negociadora pues se define por razones democráticas de mayorías y minorías en la medida en que no hay un consenso. Para eso nos tocó interponer una tutela y que el juez le manifestara a la DIAN que debía suspender ese proceso mientras no se resolviera el problema. Ya adelantamos las reuniones necesarias con los compañeros de las organizaciones sindicales con muchas dificultades porque ellos vienen, digamos, desde su mirada directiva y desde su potenciamiento que les hace la directiva, pues vienen envalentonados y no han querido hablar, pero a pesar de eso nosotros hemos tenido la mejor actitud con los compañeros porque a los compañeros hay que ganarlos, hay que quitarlos de las directivas y ganarlos para que defiendan los intereses de los trabajadores y para que no sigan en ese amancebamiento que tienen con las directivas en este momento que nos perjudica absolutamente a todos los trabajadores. Realmente nosotros tenemos un movimiento sindical lleno de diversidades, como es el país. Este es un país de diversidades, este es un país en el cual precisamente lo que mostró el paro es la fuerza de la diversidad nacional,
Realmente el Comando Nacional Unitario, de hecho, lo componen tres grandes organizaciones, que son la CUT, la CGT y la CTC, digamos que son el eje central, el eje articulador, pero todo este proceso de convocatoria es mucho más allá de ellos, ¿sí? Realmente lo que hace el movimiento sindical es ser un catalizador en la medida en que el movimiento sindical es un actor internacional, en la medida en que el movimiento sindical es, digamos, la fuerza más importante en cuanto a la tradición histórica, en cuanto al reconocimiento a través de la OIT, en cuanto a su capacidad organizativa, pero no lo es todo, incluso no es mayoritario. Ahí tenemos, por ejemplo, el papel que juega todo el movimiento social en esta dinámica del paro nacional. Tenemos también el papel que ha jugado todo el movimiento estudiantil, el papel que jugaron incluso gremios, por ejemplo, el gremio de transportadores. O sea que esto va mucho más allá, pero el movimiento sindical es un catalizador. En el caso de la DIAN, pues tenemos 14, parece que ya son 15 organizaciones sindicales. Entonces ahí hay que trabajar sobre la fuerza de la diversidad, sobre la fuerza de los elementos comunes. ¿Y cuáles son los elementos comunes? Pues el pliego unificado, los objetivos comunes. Y ya realmente hemos salido, digamos, así como salimos de un país que, con la Constitución del 91, un país que tenía una religión oficial, y entramos a la pluralidad religiosa, que es uno de los grandes logros de la Constitución del 91, también entramos a la pluralidad sindical. Anteriormente solo podíamos tener un sindicato de base, hoy podemos tener muchos sindicatos de base, pero realmente eso hay que saberlo manejar también, porque no se puede abusar de los sindicatos de base, porque muchas veces es perversa la forma en que los construyen, porque buscan es otro tipo de cosas diferentes a los objetivos sindicales. Entonces la primera tarea es que si aparecen nuevas organizaciones, aparezcan con objetivos sindicales y objetivos claros de defensa de los trabajadores, y no en la alianza con las directivas. Pero la segunda alternativa, la segunda cosa también es que esa diversidad debe constituirse como una fuerza con objetivos comunes, y entonces ahí está la tarea precisamente de construir pliegos comunes, de construir tareas comunes, como por ejemplo la ampliación de la planta, la construcción de las carreras y la negociación de todos estos procesos con las directivas. Indudablemente que eso implica una mayor dificultad, un mayor esfuerzo, pero precisamente es la fuerza de lo múltiple la que nos permite hoy avanzar en un país de grandes diversidades como es el nuestro. Y eso precisamente nos dio para nuestra programación sociocultural el 28 de mayo, que planteó los problemas de la tributación. Tuvimos dos conferencistas que nos hablaron del tema de la tributación, no digamos en términos académicos, no, sino en términos de la realidad de lo social y los efectos que trae esta política fiscal perversa contra la población colombiana, contra el pueblo, y unida fundamentalmente a beneficios para el 1% y el 0,1% más rico y a las multinacionales. Por otro lado, también se planteó el tema los orígenes, la emergencia de la constitución política a partir de la séptima papeleta, y cómo el movimiento estudiantil unido al movimiento social en ese momento fueron un elemento catalizador para la emergencia de la constitución política, la primera constitución fundada precisamente en la paz, y ya no en lo que se planteó en todas las constituciones anteriores, que eran cartas de batalla donde triunfaban unos sobre los otros. Precisamente la constitución política del 91 es una expresión de paz, y en la cual recoge no solo las fuerzas tradicionales, sino también las fuerzas guerrilleras que en ese momento entran a formar parte de la institucionalidad, y por eso es una constitución que es tripartita en su presidencia, que está la presidencia precisamente de Horacio Serpa Uribe como representante del Partido Liberal, de Antonio Navarro Bol como representante de la Alianza M19, y de Álvaro Gómez Hurtado como representante también de un movimiento nacional muy importante, ¿sí? Movimiento nacional que además tenía un origen conservador, pero que también recogía sectores liberales. Ese aspecto, esos tres presidentes, yo creo que son la fotografía más amplia de lo que es el nuevo país que surge con el 91, y que hoy sectores fascistas quieren romperlo y quieren precisamente luchar contra él y acabar precisamente esta pluralidad que tenemos en el país, que ha ido incorporando otras fuerzas, y que incluso con el proceso de paz con la FARC implicó también la incorporación de nuevas fuerzas a la vida social y política, y la búsqueda de la paz de los colombianos como una tarea
que tenemos, porque históricamente ha sido para nosotros muy difícil y que hoy yo creo que estamos precisamente en esta tarea de toda esta movilización, hoy vuelve a coger, yo creo, nuevamente fuerza, digamos, la lucha por la paz como una de las tareas centrales. Por otro lado, también el tema de la tutela, digamos, el hecho de haber traído al profesor Uprimi, quien nos hizo una expresión muy grande de la tutela, de los valores de la tutela, 300.000 tutelas por año, alrededor de 9 millones de tutelas en estos 30 años o más, defendiendo los derechos fundamentales de la población y el papel que juega eso, por ejemplo, para el movimiento sindical, donde lo jurídico es una parte, pero la otra parte es nuestra movilización, nuestra acción colectiva, nuestras luchas. Por otro lado, el planteamiento sobre la negociación colectiva, el tema de la democracia en la negociación colectiva y el tema, digamos, de que realmente la proporcionalidad juega en los procesos de negociación colectiva también fue otra de las conferencias muy importantes. Y la otra conferencia, pues, donde se nos planteó todo el tema de cuál es el núcleo fundamental de los derechos básicos que tenemos nosotros y en esa medida cómo han sido violados por el decreto ley de carrera y estamos esperando precisamente ese fallo. Y bueno, ya por la tarde entonces, bueno, la expresión de nuestra cultura, una cultura que se mueve entre lo caribe y lo andino y lo selvático, una cultura en la cual trajimos la papayera, trajimos el vallenato y trajimos la salsa también, precisamente en todo ese mensaje de diversidad de la salsa, como la salsa también nos cuenta la historia de la vida del pueblo y sus reivindicaciones. Y terminamos pues con nuestro cineclub Stanley Kubrick, donde se plantearon los problemas del trabajo en medio de una situación de luchas sociales. Realmente este evento que pudimos hacer diversas organizaciones sindicales, en las cuales pues estuvo Ultradian, pero no solo fue Ultradian, realmente es un evento en el cual participaron los compañeros de Asodian ADN, participaron los compañeros de Cedian 2015, de Cinedian, de Sintradian, de usted y participamos Ultradian y también hubo en la parte de la salsa un apoyo de los compañeros de Cinedian. O sea, estamos trabajando precisamente por la construcción y a partir de la fuerza, lo que hemos dicho, la fuerza de los objetivos comunes de los trabajadores. Ese es digamos, el mensaje que quería dar hoy, día 1 de mayo, y termino simplemente invitando a los compañeros a entender que pues, la lucha hoy se libra desde muchos lugares, no solo desde la calle, sino también desde la virtualidad, y entender que esta lucha por los cambios sociales es muy importante pues, para todos nosotros, los colombianos, los trabajadores, que nosotros estamos en este lugar, que estamos en el 43%, nosotros en los sectores medios, realmente los trabajadores de la DIAN pertenecemos al 43% de sectores medios, pero este 43% tiene mucha gente que puede caer y nosotros, si la gente no supera el concurso, puede caer también o puede entrar en situaciones difíciles. O sea que no estamos en el nivel de la comodidad que quisiéramos, siempre estamos en una situación complicada porque tenemos altos niveles de precariedad en el trabajo, pues en nuestra entidad. Y eso pues, nos debe llevar a tomar conciencia, ya que nosotros expresamos sectores que tienen conocimiento, que tienen formación, que tienen comprensión de los temas, y eso es muy importante también, porque realmente la característica del movimiento sindical estatal es que es un movimiento con altos niveles, digamos, de formación, ¿sí? Por lo menos lo mínimo que tenemos nosotros es, digamos, es una formación para el trabajo, porque muchos ya llevamos mucho tiempo aquí en la entidad y hemos aprendido en la entidad a conocer el país.